nuevo. Bueno, pues hasta aquí el día. Un día muy bestia, un día fantástico. Ayer hice una terapia de sonido y vibración con los caballos. Toda una experiencia. Y ahora que quería compartir una cosita que me ha pasado hoy, aquí en Massampera, que es una enseñanza, ¿vale? He cenado aquí solo con mi perro, con Cheli. Ven, Cheli, enseñamos. Bueno, mi perro, el perro de mis hijas, aquí, que mañana vuelven. Ay, el enano. Y hemos cenado juntos, hemos tenido una cita. Aquí en Massampera, ¿dónde si no? Fantástico. Con la luna llena y muy bien todo. Y me he ido a la Full Track y he pedido un pull. Bueno, ya sabéis que yo soy un cateto con el inglés y entonces he pedido un pull, hamburguesa, carne mechada y tal. Siempre me pido la misma, pero yo soy una persona de costumbres. Soy de costumbres, ¿vale? Y soy bastante rígido. O sea, si me gusta una cosa no la cambio. Curioso, ¿no? Pero aquí ha habido una pequeña enseñanza, ¿vale? Porque no, como soy un cateto con el inglés, la chica no me conocía y me ha puesto, yo le he dicho, una pool de estas y unas bravas, ¿vale? Claro, al decirle picante, el picante viene con el pollo. A mí el pollo no me gusta, ¿vale? Cuando he ido a recoger el pedido, que me ha hecho pip, 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 te dan un mandito, ¿vale? Entonces no es pesado, no estás haciendo colas, sino que sigues haciendo tu vida aquí, disfrutando del ambiente. Ahora os pondré algunas fotos y tal, que son muy chulas. Con mi partener, ¿no? El que estaba conmigo disfrutando de la noche. Y reflexionando y tal. Y de repente, claro, cuando yo he ido ahí, voy a buscar mi pedido y me he encontrado con una hamburguesa picante con el pollo. Entonces le he dicho, no, me parece que te confundes porque yo siempre pido la de carne. ¡Jacundena! ¡Ah! Ya está dando... Bueno, he dicho, me parece que te confundes. Ella muy educadamente me ha dicho, no, me has pedido la picante y la picante es pollo. Digo, Y entonces he pensado, bueno, pues eso será que la tengo que probar, ¿no? Aunque no, a mí no me... Pero en vez de coger un mal rollo, he cogido esa experiencia en positivo, ¿no? He puesto todo con todo, ¿vale? El ritmo y tal. Y he empezado a comer. Sorprendente. La carne mechada de cerdo es fantástica, es increíble, es un gustazo, la hacen divinamente. Es un placer. Las bravas, evidentemente también, pero la sorpresa ha sido cuando de repente me he quitado la resistencia, he pegado el primer bocado y ha sido sorprendente. Os la aconsejo. Buah. A veces hay que coger en la vida las cosas y asumir, pues que, oye, si te ha llegado, no te cierres, pruébalo. O sea, no he puesto resistencia y he disfrutado como nunca. O sea, qué pasada. No me lo esperaba, ¿eh? Luego, evidentemente, piensa que yo soy bastante claro, ¿vale? Igual que soy muy simpático, de repente me lleva una decepción y a la chica pues la he mirado no mal, pero ella ha notado mi vibración a la baja, ¿no? De decir, hostia, lo que me toca tragarme, ¿no? Claro, cuando me he ido, tenía que agradecerle el hecho de que bueno, que, mira, ha sido una sorpresa y la recomiendo, de verdad. Una clara, una cervecita clara, ¿no? Luego también buena compañía con el perro, recordando a mis hijas, que mañana vuelven, que se lo han pasado divinamente con su madre. Toda una experiencia. Yo creo que habrá un antes y un después, porque a donde han ido es un sitio en Marruecos, en Marrakech. Yo creo que habrán tenido una muy buena experiencia y creo que tanto Violeta como Rusé
volverán diferentes, algo habrá cambiado. Como esta noche, al dejar la resistencia y probar algo nuevo, de repente, bueno, se ha abierto en mí la posibilidad de la próxima vez poder elegir entre una u otra. Fantástico. Bueno, pues nada, oye, mañana más. Hoy he tenido un día muy especial, porque os digo en serio, ha habido varias cosas. Una, yo he ido hoy a Massampera porque se ha puesto a llover y he pensado, mira qué chulo, voy a hacer un story para potenciar el tema del baño de Gón los viernes. Todos los viernes tenemos, ya sabéis, una cita hasta agosto, ¿no? Que se acaba en agosto el tema, ¿no? Entonces, de repente me he llevado una sorpresa. ¿Por qué digo una sorpresa? Porque claro, cuando he llegado ahí, la intención era hacer como un history, pero de publicidad, ¿no? De publicidad, pues, de cara a Massampera. ¿Por qué? Porque todas las fotos que aparecen, todos los selfies, todo, siempre se basa en el buen día, ¿vale? O atardeciendo, pero nunca lluvias. Y yo había pensado en hacer eso, ¿no? Una imagen de lluvia potente. Y luego transmitir, pues eso, los viernes tenéis una cita conmigo de baño de Gón, ¿no? Claro, sorpresa. Ayer me removí mucho. También removí mucho a todo el mundo que vino a ese baño de Gón del club de equitación del señor Juan. Ya os he hablado de él y que es un tío fantástico. Y removimos mucho, la verdad, hasta yo. O sea, yo, por ejemplo, en vez de hacer el history, he acabado haciendo un directo muy especial, porque me ha abierto, da una información. Quiero corregir varias cosas. He dicho que tenía 4 millones de visitas en un vídeo, mentira. El vídeo que más visitas tiene en mi canal de YouTube es de 2 millones. Y aproximadamente 4 millones y medio o 5 millones es de visitas global, ¿vale? Primer error. Segundo error, pues que cuando he comentado que yo entré en YouTube en 1919, estaba encendido, estaba iluminado, no sé qué me ha pasado. 1919, no quería decir 1919, lo entendéis, ¿verdad? Más bien era 1999, ¿vale? Cerca al 2000. ¿Qué más? Impresionante, porque he hecho un live muy guays, me ha gustado. La sensación ha sido muy potente. Creo que haré alguno más en algún momento. El que lo ha vivido en directo y lo ha respirado todo el directo, esa información que se ha llevado. Pero cuando yo lo he colgado, cuando lo he revisado, porque siempre reviso, por eso me he dado cuenta de las cagadas, ¿no? Curioso, ¿no? A los 30 minutos 50 segundos, 30 minutos 50, el vídeo me parece que dura una hora y 30 o algo así, ¿vale? Pues a los 30 minutos 50, de repente, la grabación del live, del en vivo, se ha estropeado. Todo lo que he comunicado no os llegará, porque está y no se entiende nada. Es curioso, ¿verdad? Había hablado de cosas fuertes y el que haya estado, porque ha habido gente que ha estado ahí mirando el directo, toda esa gente se ha enterado de todo. Pero qué cosas, ha habido otra vez el bloqueo. No me digáis, hay alguien que me protege, ¿vale? Pero lo que está claro, o me censura, pero lo que está claro es que una parte a partir de los 30 minutos adelante, donde yo me he calentado y he empezado a hablar y a contar cosas, pum, pim, pam, dando mucha caña. Eso sí,
desde, entre comillas, el respeto, y luego no he dicho nombres, no he metido el dedo en la llaga, pero sí que he hablado muy claro y muy cirujano. Lo curioso es que solo podéis ver, porque ya lo veréis, en cuanto empecéis a ver, al minuto 30 minutos pasados 50 tal, el audio se va a la mierda. Y de verdad, os digo, que era impresionante. O sea, lo que he soltado solo lo sabe el que me ha seguido en directo, ¿vale? Porque si no, hubiese habido algún comentario de decir, no se te escucha bien, no tal. No, estaban allí. Va. Ya lo sabéis, los que habéis estado en directo tenéis una información que todos los demás no la conocen. Eso sí, me ha dado cuerpo para en un momento dado hacerlo en YouTube. Y ahí sí que no me cortan, ¿vale? Dicho esto, bueno, hoy se han movido muchas cosas y me ha gustado. Os digo buenas noches y mañana será otro día. Mañana más. Sannan.